Hola, ¿cómo están? Yo soy Kat y bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre mi experiencia viviendo 5 meses en India y trabajando ahí como modelo para que ustedes puedan decidir si vale o no vale la pena, para ustedes específicamente, irse tan lejos a trabajar. Primero que nada, vivir ahí. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo vivís? Yo me fui mudando varias veces durante estos 5 meses. Más que nada estuve instalada en Delhi, que es la capital de India. Pero me mudé muchas veces. Me cambié de departamento, viví con diferentes personas. Así que en cada lugar que estuve viví experiencias distintas, obviamente. Apenas llegué estaba en un departamento muy grande que tenía 5 habitaciones. Y éramos solamente 3 personas, por lo que nos sobraba lugar. Y estábamos súper cómodos porque entre los 3 nos llevábamos bien. Pero bueno, después de eso me tocó mudarme a otra ciudad, a Surat. Estuve ahí viviendo durante 2 semanas. Estuve en un departamento de 2 habitaciones con otra chica, por lo que también estaba cómoda, pero al mismo tiempo, bueno, por lo menos a mí en lo personal, lo que me pasa es que esta chica trabajaba todos los días, todo el día, y yo, bueno, trabajaba capaz de la semana 5 días. Y los 2 días que tenía libre me daba miedo ir afuera a visitar lugares porque era una ciudad nueva que no conocía, no quería ir sola y esta chica estaba trabajando, entonces quedarme sola en la casa a mí me hacía mal, era como que me deprimía un poco y no me gustaba. Cuando terminé esas 2 semanas me pasaron a Bangalore, que es otra ciudad en el sur de India, pero fue solamente una semana para trabajar en una campaña muy buena de la marca The Collective, que es una empresa tipo Falabella, pero de marcas caras. Por ejemplo, usé ropa Versace, Chanel, Dior, ese tipo de marcas, ¿no? Marcas caras. Y luego volví a Delhi. Cuando llegué a Delhi la nueva vez fue un desastre. Cuando llegué a Delhi me encuentro en mi departamento que había 3 chicas nuevas y esas 3 chicas tenían COVID. Yo me di cuenta rápidamente que tenían síntomas, que se estaban sintiendo muy mal. Hablé con la agencia, nos testearon a todos, efectivamente tenían COVID, yo por suerte no me lo contagié y me movieron a otro apartamento con una chica nueva de Alemania, Emily, que hoy en día seguimos siendo amigas. Y con ella la verdad que la pasamos súper bien porque éramos solamente 2 en un departamento con 2 habitaciones. Estábamos mega bien, el departamento era hermoso, la zona era linda, así que estábamos súper bien. Y luego de eso, bueno, me seguí mudando. Sí, en India te van a estar moviendo todo el tiempo, así que tenés que estar preparado para moverte, porque nunca sabes dónde te va a tocar trabajar. Puede ser que a veces vayas durante un día o 2 a Mumbai o a Bangalore y vuelvas, etcétera, etcétera. Entonces vas a estar moviéndote constantemente, por lo que generalmente al final ya casi que ni se hacía las valijas porque estaba todo el tiempo viajando y moviéndome, o me movían de departamento cuando llegaba más gente, cuando se iban y así. A lo último terminé viviendo en un departamento con 7 personas, con 7 modelos. Y la verdad que es un reto para la convivencia. Uno tiene que aprender más que nada porque son personas de diferentes países que van a tener diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes formas de hacer las cosas que capaz no son las mismas que vos y a vos no te gustan, entonces uno tiene que saber adaptarse. Entonces creo que el tip número 1, si estás pensando viajar al exterior o a un país como India, es el tener paciencia y el saber adaptarse a los otros. Entonces, tema vivir, la agencia de India te va a dar un departamento en el que puede ser que estés solo o puede ser que convivas con muchas personas o con pocas personas, y además te dan plata por semana para que puedas comprar tu comida, para que hagas tus gastos de lo que necesites, y después lo que te van a dar son taxis para ir a los trabajos. O sea, ellos te dicen mañana tenés que trabajar a tal hora. Bueno, entonces les pedís un taxi, ellos te lo mandan y te lo tomás y vas al trabajo, o sea, no tenés que buscarlo por tu cuenta. Ellos se ocupan de eso, y en algunos lugares, por ejemplo en Bangalore, mi agencia tenía un driver, entonces simplemente un chofer pasaba a buscarte a la mañana y te llevaba al trabajo. Tema trabajo. ¿Cómo fue el trabajo en India? Bueno,
Hay que tener en cuenta primero que yo fui en un contexto muy especial. Yo fui a India cuando estábamos en pandemia, cuando estábamos en COVID. Cuando primero llegué, la situación en India estaba muy bien, muy relajada, simplemente había que usar barbijo, pero el resto era vida normal. Entonces, desde que llegué, trabajé durante los 2 primeros meses, todos los días. O sea, hasta los domingos trabajé. A veces me tocaba algún domingo libre, pero todos los días trabajé, por suerte. Y el trabajo fue diverso. Hice más que nada campañas, que son jornadas de 12 horas, en las que haces una campaña de fotos para una marca, entonces es un poco más relajado porque generalmente hay varios modelos, se hace mucho maquillaje, mucho peinado, hay cambios de maquillaje y de peinado, no son muchas prendas, suelen ser 20 prendas que haces en 12 horas, porque justamente esto, estás con otras personas, entonces mientras shooteas vos, le cambian el maquillaje, el peinado y la ropa a otra chica. Cuando ella está shooteando, a vos te toca entonces descansar o que te hagan el cambio de maquillaje y de peinado. Entonces es como relajado y suelen ser fotos, bueno, con mucha más producción, mucho más lindas, que realmente te sirven para el portfolio. Eso fue lo que yo por mi perfil, lo que más trabajé. Lo que en realidad más se hace en India, que yo no lo hice tanto, por lo menos al principio, es el e-commerce. E-commerce es las fotos que uno ve en la página web de una marca cuando entras a comprar. Bueno, básicamente eso es e-commerce. Son fotos que es muy rápido, tenés que hacer como 2 poses de costado, 2 poses de frente, 2 poses de costado y atrás y ya está, tipo, cambio. Son jornadas de 8-9 horas con 1 hora de descanso en el medio para almorzar, pero que son o sea, no parás un segundo excepto en esa hora que tenés para almorzar, que generalmente no te la dan entera, es como, bueno, dale. Tenés que estar preparado para estar 8 horas parado, estando tic, 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 cambio, te sacas la ropa, te pones otra, tic, 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 cambio, te sacas la ropa, te pones otra, y así durante 8 horas parado, o sea, no descansás. Eso en cuanto al trabajo. Ahora yo sé que algo que están esperando que les diga es, bueno, Cata, ¿se hace plata trabajando en India? Yo creo que depende en dónde viven ustedes. Si sos de Argentina, bueno, sí, te conviene, porque realmente el trabajo en Argentina es muy escaso. Es para pocas personas que ya están instaladas ahí, que tienen los contactos, que ya están. Porque la realidad es que si ves las fotos de las campañas de ropa acá en Argentina o las publicidades de la tele, son siempre las mismas 5 o 6 personas. Entonces es muy difícil ingresar al mercado en Argentina de los trabajos buenos. Y el resto de los trabajos, la verdad que te pagan nada en Argentina. Entonces, si estás trabajando todos los días en India, realmente sí te sirve la plata. La verdad es que te pagan generalmente los e-commerce 12.000 rupias por día, que vendrían a ser 24.000 pesos argentinos el día de trabajo, las 8 horas. Si son campañas, que son 12 horas, te pagan de 20.000 rupias a 30.000 rupias, ¿sí? Y si haces ya publicidades para la tele, te pagan muchísimo más. Entonces, en comparación con Argentina, sí te conviene, si trabajás todos los días. El tema es así, vos trabajás y cuando terminan los 3, 4, 5 meses de trabajo, ellos hacen un balance. Se fijan todo lo que ganaste, sacan sus ganancias y van a restar los gastos, que son el alojamiento, los vuelos, la visa en caso de que te la paguen ellos, yo directamente la pagué por mi cuenta, la plata de los taxis, y la plata semanal que te dan para las comidas. Entonces cuando hacen ese balance, ahí es lo que a vos te queda para tu bolsillo. Entonces hay que tener en cuenta que si no trabajás todos los días, después cuando te resten todos los gastos y la ganancia de ellos, no te va a quedar mucho. Pero eso no lo vas a saber hasta que vayas allá, porque depende de tu perfil. O sea, había chicas como yo que trabajábamos todos los días y había personas que capaz que su perfil no pegaba y trabajaron 2 veces en 3 meses. Entonces es un riesgo, pero la verdad que si te va bien puedes hacer plata. El tema fue, como decía antes, que yo fui en un contexto de pandemia.
Entonces los 2 primeros meses trabajamos re bien, trabajé todos los días. Ya el tercer mes empezaron a subir los casos en India, seguramente lo hayan visto en la tele, y el trabajo como que empezó a bajar un poco. Y en vez de trabajar todos los días, trabajaba 3-4 veces por semana. Cuando terminaron esos 3 meses, que era cuando terminaba mi contrato, yo decidí renovarlo porque me querían para una serie de televisión. Ahora, cuando acepté y renové mi contrato, dijeron cuarentena total en India. Los 2 siguientes meses por los que yo había renovado contrato, estuvimos encerrados completamente y no pude trabajar nada. Trabajé 2 días nada más porque estaba todo cerrado. La serie se suspendió obviamente y cuando terminaron esos 2 meses me vine. O sea que esos 2 meses que estuve ahí, estuve al pedo. ¿Cuánto era de gastos? La verdad no recuerdo cuánto fue de gastos, pero en total, habiendo trabajado 3 meses, porque no vamos a contar los 2 últimos meses, casi todos los días, menos los gastos, menos todo, porque el vuelo es muy caro, el vuelo de acá de Argentina a India, me quedaron más o menos $1000 de ganancia, ¿sí? O sea, $1000 en 3 meses. Para que ustedes tengan en cuenta si les sirven o no les sirven. Capaz que ustedes ya están trabajando bien en Argentina o están en otro país como España o algún país de Latinoamérica y ganan mejor, o $1000 para ustedes no es mucho. En Argentina lo que está el dólar es un montón de plata. Entonces básicamente a mí me sirvió. En cuanto a la experiencia general, si me gustó o no me gustó, mira, a mí me encanta mi trabajo. Me encantó poder trabajar de lo que me gusta todos los días y poder hacerme una ganancia gracias a lo que me gusta. Pero es verdad que la cultura de India es muy diferente a la nuestra, es bastante machista, es un país muy sucio, de gente muy sucia, entonces cuesta un poco el choque cultural, no es fácil vivir ahí, pero si realmente te gusta lo que haces, te lo recomiendo. ¿Volvería a ir? No lo sé, de hecho estoy decidiendo si voy a volver o no voy a volver porque me gustó el lado, o sea, la experiencia laboral, no sé si tanto la experiencia de país. Hay otros países capaz que los recomendaría más para trabajar, pero como yo no tengo la experiencia en otro país, no lo podría decir. Así que básicamente creo que eso es todo lo que necesitan saber. Es una cultura muy diferente, muy difícil. El trabajo es bueno y abundante porque hay muchísimas chicas y chicos de diferentes países de Latinoamérica y de Europa, o sea, hay mucha competencia, pero sin embargo hay mucho trabajo también. Entonces se trabaja bastante. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que haya respondido todas las dudas que ustedes tengan acerca de esto. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios y voy a hacer otro video seguramente respondiendo preguntas y respuestas acerca de esto. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por mirar. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video si les gustó, me ayudan un montón. Y acá les dejo mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos. ¡Mua!